Bueno, allí tienen en la presentación, tienen entonces el tema, como ya lo ha dicho Jesús, teología de la vocación. Poquito es la vocación en general, en las Sagradas Escrituras, en la historia y en la vida cotidiana. Así que yo les invito entonces a que comencemos este encuentro con una oración. La siguiente, por favor. Oremos todos. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, te rogamos que envíes obreros a tu mies, despierta los corazones de muchos jóvenes la valentía de responder a tu llamada al sacerdocio, a la vida religiosa, al diaconado o al laicado consagrado. Envía, Señor, tu Santo Espíritu para que ilumine sus mentes y fortalezca sus voluntades. Que escuchen tu voz, discerniendo el camino que has preparado para ellos, y que respondan con generosidad y alegría. Te pedimos que nuestra comunidad de fe los apoye en su oración, su ejemplo y su comprensión, para que puedan vivir plenamente su vocación como un don para la Iglesia y para el mundo. Oh María, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros. Amén. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, hermanitos, que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros. Bueno, esto sería más o menos a modo de introducción, ¿no? La pastoral vocacional es realmente todos los que estuvieron participando en el Congreso Vocacional ya eh, conocen y tienen allí en su mente y en su corazón lo que significa la pastoral vocacional para nuestra arquidiócesis, que durante años y años ha sufrido una transformación en el buen sentido de la palabra. Y para esto, todo esto para ir respondiendo a las, digamos, al mundo actual, al diálogo que debe haber con el joven de hoy, ¿no? Cómo poder presentar esta propuesta de Dios a nivel general, porque como ya vieron en la oración, pues se trata de la vocación en general, ¿verdad? Y la pastoral tiene que ir apuntando hacia todo eso, la vocación sacerdotal, religiosa, matrimonio, diáconos, laicos consagrados, laicos comprometidos en nuestras comunidades. De esa manera, ese congreso ha sido una gran semilla que se ha sembrado en el corazón de nuestra arquidiócesis de Maracay, nuestra arquidiócesis chiquinquireña. Como fruto tenemos estas redes y equipos parroquiales que, bueno, están sembrados por toda nuestra arquidiócesis. Y la idea es que, bueno, entre los arciprestazgos y la parroquia podamos ir armando esta red, porque no es trabajo de un equipo pequeño, de uno o dos sacerdotes, sino que es más bien el trabajo de toda la iglesia. Es por eso que hablamos ahora de una cultura vocacional. Esa cultura vocacional es lo que hace posible que estemos en oración constante y en actividad constante en la pastoral vocacional. Esa pastoral tiene que bañar toda la arquidiócesis, porque hablando de los sacerdotes, pues sin sacerdotes no habría parroquia, no habría pastoral, no habría administración de los sacramentos. Por eso es importante, ¿no? Religiosas, todas las religiosas que han estado en nuestras escuelas arquidiocesanas, todos los diáconos que andan por toda nuestra iglesia, ayudando con su ministerio, todos los laicos consagrados, todos los matrimonios, las familias. Por eso tenemos que sembrar esta cultura, que todos hablemos de la vocación, a nivel general, que todos hablemos de la vocación. Bueno, la pastoral vocacional, pues, debe ser como el eje transversal de todas las pastorales diocesanas y parroquiales, entendiendo que debe ser lo que atraviese todo lo que nosotros vamos a hacer. Sí, como decía anteriormente, esa pastoral vocacional debe bañar toda la arquidiócesis. Entonces, aquí tenemos, a modo de introducción, todo esto.
La pastoral vocacional tiene que ser el eje transversal, lo que atraviese toda la pastoral arquidiocesana y parroquial, que todos estemos allí, pues, digamos, en sinodalidad, como una iglesia que está orando constantemente por todas las vocaciones. Siguiente. Bueno, un acercamiento un poquito a la definición de la vocación, ¿no? Tan importante este término, tan general y tan concreto también. Tenemos allí dos vocablos latinos, vocatio y vocare. El primero es un sustantivo, llamar, o llamada, mejor dicho, y vocare sería como la acción, es la llamada. Por eso la vocación viene de allí, tiene sus raíces allí, une sus raíces allí, en esas palabras, porque significa una llamada. Dios llama, dentro de un plan divino, Dios nos llama a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, nada es obligado. Vamos a ver durante varios comentarios que vamos a compartir que Dios siempre invita. Dios siempre invita, no obliga a nadie. Invita, enamora. Nada es obligado en esta vida. Dios siempre invita por amor, invita a todos. Y la vocación hay que tomarla como un llamado del amor de Dios hacia sus hijos, que somos cada uno de nosotros, que nos quiere felices, que nos quiere contentos, Señor, contentos, y que quiere que nos sintamos realizados. Y la vocación es precisamente, pues, una de esas herramientas que Dios tiene para nosotros y que es sumamente importante. Dios llama. Los que se sienten llamados al matrimonio porque Dios ha sembrado esa vocación allí. Los que se sienten llamados a consagrarse es porque Dios ha emitido su voz, ha convocado, ha congregado, ha llamado, ha derramado su amor abundantemente en ese corazón. Fíjense esa cita bíblica que tenemos allí, de Lucas 9, 23 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miren, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, si alguno siente que es allí, si alguno desea ir un poquito más allá de lo cotidiano, entonces nos sentimos invitados. Es la voz de Jesús que resuena en cada uno de nosotros. La vocación, hermanos, es un llamado. Como decía, vocar y llamar, convocar, congregar, invitar. Es un llamado de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Nos quiere felices, nos quiere realizados, nos quiere ver sumergidos en su gran amor y su misericordia. ¿Dónde comienza este llamado? En el bautismo, aunque nos bautizan de bebé. Pero cuando somos bautizados, ojalá podamos descubrir o redescubrir la profundidad, la riqueza de este sacramento tan extraordinario. Cuando somos bautizados, somos sumergidos en la vida trinitaria. Y allí comienza una aventura, aunque no nos demos cuenta por la edad. Después Padre y Padrino nos ayudarán por las comunidades donde nosotros nos encontremos a desarrollar toda esa riqueza. Pero allí comienza, en el bautismo comienza esa aventura de ser cristianos, de ser discípulos de Jesús, de ser recibidos como hijos del Padre, de ser recibidos por la Iglesia Católica como hijos también, esa iglesia hermosa que nosotros tenemos y a la cual estamos llamados a servirle. ¿De acuerdo? Es un llamado, inicia el bautismo, es un don y tarea. El don es un regalo que Dios nos da. Lo merecemos o no lo merecemos, es un don. Dios te llama, Dios te convoca, pero es tarea, o sea, no está definido totalmente. Y aún, aunque alcancemos la consagración a través de un sacramento, en el orden, en el matrimonio, es tarea. Hay que seguir trabajando, hay que seguir puliendo todos esos aspectos, porque es que la vocación es un misterio divino, no es algo humano, se alimenta de lo divino. El que ha sido convocado por Dios se alimenta de los sacramentos, de la palabra, de eh, del amor de la Santísima Virgen María.
Ahí está. Hay que ir construyendo, profundizando y embelleciendo constantemente todo esto. Sí. La vocación a las Sagradas Escrituras, veremos allí algunos de los patriarcas, profetas y apóstoles. Bueno, los patriarcas, miren, ahí aparece Abraham, pero también está Jacob, está Isaac. Esos son los grandes líderes del pueblo de Israel, los que asentaron las, las, eh, los cimientos, las bases de ese proyecto que Dios quería realizar. Estos patriarcas fueron grandes hombres de grandes experiencias, fuertes, valientes, valerosos, conmovidos por Dios, que establecieron una relación con Dios y a través de esa relación unían al pueblo con ese Dios extraordinario y maravilloso. Por ejemplo, Abraham fue llamado a salir de su tierra, a dejarlo todo, a comenzar desde cero, digamos así. Como cuando Dios nos llama a nosotros también para casarte, cero, se acabó el, ¿cómo se llama? Esa parte de la soltería. Y nos llama a consagrarnos y cero, comenzamos de nuevo a entregarle todo al Señor. Es una cosa maravillosa, extraordinaria. Y estos patriarcas pudieron vivir esa vocación que Dios les regaló, ¿verdad? Un llamado a Abraham, sal de tu tierra porque quiero emprender un proyecto con la humanidad. Y cada uno de los patriarcas se fueron uniendo en ese proyecto, ¿verdad? Va a recorrer un camino de fe porque no sabe Abraham hacia dónde va. Y hay que dejar un montón de cosas y no sabe hacia dónde va. Y recibiendo la promesa de una descendencia numerosa y una tierra bella, hermosa, que emana leche y miel. A Dios así a Abraham, a Jacob, a Isaac, los fue uniendo, fueron las piezas claves para esas de, de ese pueblo, como Dios lo fue construyendo poco a poco. Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu patria y de tu casa, de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Qué hermoso, ¿verdad? No sabemos hacia dónde es, pero si Dios dice, hacia la tierra que yo te mostraré, eso es bueno. De todo lo que Dios hace es bueno, es extraordinario y es maravilloso. Siguiente. Los profetas, ¿quiénes son los profetas? Son la boca de Dios, además de los patriarcas con quienes Dios puso las bases para ese proyecto maravilloso de salvación. Quiso utilizar hombres y mujeres que son la voz de Dios, son portavoces, son los que transmiten el mensaje que Dios quiere compartir con su pueblo. No solamente las advertencias, sino las buenas noticias. También le transmite a través de los profetas, les transmite ánimo, les transmite esperanza, les transmite su amor, su misericordia, un montón de cosas. Son la voz de Dios, la voz visible de Dios, porque Dios habla demasiado fuerte. Recuerden cuando estaba con Moisés allá en el monte, ¿verdad? La gente escuchaba eran truenos, escuchaba unos golpes así bien fuertes. Entonces Dios quiso usar estas mediaciones humanas. Y esos profetas son llamados por Dios. Ninguno se autollamó profeta, ninguno se dio esa vocación, sino que Dios lo eligió. ¿Cuál es la vocación de ese profeta? Ser instrumento para que la palabra de Dios llegue a su pueblo. Para consolar, para arrepentirse, para sentir el poder de Dios, para poder sentir el amor y la misericordia. Miren lo que dice Isaías 65:24. Antes que me llamen, atenderé, y mientras me hablen, les escucharé. Qué hermoso. Qué hermoso, porque también los profetas han tenido que escuchar para luego poder reproducir ese mensaje en el pueblo. Entonces, la vocación, el profetismo forma parte también de la vocación. Todos nosotros somos la boca de Dios. Somos la voz de Dios. Dios habla a través de nosotros, los catequistas, coordinadores.
Dios habla a través de nosotros. Siguiente, por favor. Y luego los apóstoles, ¿no? Claro, ahí tendríamos que unir un montón de gente también, los jueces y un montón de gente del Antiguo Testamento. Pero bueno, no, en una noche no vamos a abarcar todo. Pero miren cómo Jesús le ha dado continuación a lo que el Padre ha comenzado en el Antiguo Testamento. Y por eso eligió a los 12 apóstoles en medio de toda la multitud de discípulos. Todos esos discípulos habían sido llamados también por Jesús, convocados por su palabra, por la fuerza de su predicación, por lo maravilloso de sus mensajes y de los signos que hacía, ¿verdad? La sanación, el perdón de los pecados y la expulsión de los demonios. Toda la gente se congregaba en torno a Jesús. Y Jesús quiso hacerse de un equipo. Y ese equipo los llamó apóstoles, los llamó a cada uno por sus nombres. En diferentes momentos, ¿no? Como nos cuentan los evangelios, según a quien quieran dirigirse. Pero, por ejemplo, Marcos, en el capítulo 3, nos dice que Jesús subió al monte, pasó toda la noche en oración y cuando bajó, llamó a los 12. Los llamó por su nombre y dice que los llamó para que estuvieran con él y luego enviarlos a evangelizar. También Marco 1 dice que Jesús comenzó a anunciar el reino llamando a la conversión y luego comenzó a llamar a unos pescadores que estaban a orilla del lago. Y así Juan nos dice que Jesús iba caminando, Juan el Bautista lo señaló como el Cordero y comenzaron a seguir a Jesús, que buscan, queremos saber dónde vives, vengan a ver. ¿Verdad? Unas narraciones diferentes, pero todas son hermosas, preciosas, porque siempre la iniciativa de Dios en el corazón del hombre. Bueno, ¿a qué fueron invitados estos apóstoles? A dejar todo, a convertirse en pescadores de hombres. Muchos de ellos eran pescadores. Está Mateo, publicano, ¿verdad? Que siempre resalta porque, bueno, era un pecador público y Jesús tuvo la deferencia de llamarlo a acercarse, de mirarlo con compasión. Y esta vocación consiste en seguir a Jesús, seguirlo, comenzar un estilo de vida, aprender de él, para luego ir a anunciar toda esta maravillosa entrega y siembra del reino de Dios que hizo Jesús con esos 3 años intensos de apostolado. Así como los apóstoles, pues somos como los patriarcas llamados a sembrar el proyecto de Dios, a poner los fundamentos. Somos como los profetas que hablamos en su nombre, nos toca predicar, catequizar, orientar, acompañar. Y somos como los apóstoles, lo hemos dejado todo para poder seguir a Jesús. Pero sobre todo, hablaba con un grupo de jóvenes en estos días en la parroquia, el ser discípulo de Jesús es un estilo de vida, no son cosas que nosotros hacemos. No es porque yo simplemente voy a la Eucaristía el domingo o hago algunas cosas de pastoral, ya soy discípulo, sino que eso implica ir un poquito más allá. Asumir el Evangelio como norma de vida, el mandamiento del amor como una bandera y asumir todo lo que Jesús nos ha dado en el Evangelio, ¿verdad? Todos los valores para que nuestras vidas queden transformadas y renovadas ante la presencia del Señor. Porque la idea es que nuestra vida cambie, que nosotros cambiemos, que no quedemos igualitos, porque ahí es donde se va a notar que Dios nos ha llamado y que habita en nuestros corazones. Por ejemplo, está ahí puesto allí en el tema de la vocación de Mateo, recaudador de impuestos. Para ser apóstol demuestra que Jesús llama a todos los estratos sociales, con diferentes historias, incluso historias muy rotas, muy frágiles. Pero en el Señor, pues, ahí comienza una nueva vida, ¿verdad? Recuerden aquel pasaje, no tengo ahorita la cita bíblica, pero aquellas 3 vocaciones, ¿verdad? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Los ojos tienen madrigueras, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Señor, déjame primero ir a enterrar a mi familia, a mi padre, no dejes que los muertos
entierren a su muerto, ¿no? Y a otro le dijo, sígueme. Eh, un cambio, dejar el pasado, asumir un nuevo estilo de vida, asumir a Jesús como nuestro Salvador personal, asumir este proyecto como parte de la historia de la salvación. Siguiente, por favor. La vocación en la era cristiana, digamos pues que con la llegada de Jesús, que ya hemos hecho como un análisis de la parte que tiene que ver con los apóstoles, ¿verdad? Y que también, bueno, comienzan a aparecer los actos, esos primeros mártires, hombres, mujeres, niños, que dieron la vida por Jesús, por el Evangelio, y que a través de los tiempos, ese martirio de Jesús en la cruz, se ha repetido en muchas historias de muchas personas, la entrega desinteresada. Mira, la vocación cristiana es un llamado que Jesús nos hace. O sea, esta vocación parte del amor de Cristo, de la pasión, muerte y resurrección. Ese querigma cuando nosotros lo escuchamos por primera vez, cuando escuchamos que hay uno que dio la vida por nosotros y que resucitó para hacernos fuertes y abrir puertas del cielo, allí comienza una renovación en nuestras vidas. Ahí comienza un cambio en nosotros. Esa es la vocación cristiana, que está cimentada en Jesús, en la vida de nuestro Salvador. Es un llamado personal, pero universal, porque Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. A mí me llamó, no hay un momento concreto, no sé, el testimonio de ustedes, consagrados, seminaristas, diáconos, como fuese llamado, pero a mí me fue llamando en diferentes momentos, una hora santa, una convivencia, precisamente con seminaristas que estaban haciendo misión en mi parroquia. Un llamado personal, me llamó por mi nombre, me llamó desde mi historia, desde mi familia, pero me llamó para insertarme en la iglesia, que es universal. Por eso es una llamada así como para realizarnos personalmente, pero también para hacer fruto en la iglesia, para poder sembrar el reino en la iglesia. Esta vocación que implica una adhesión a Cristo. ¿Quién nos llamó? Nos llamó Jesús. Nos llamó Jesús. ¿Qué buscan? Queremos saber dónde vives. Vengan a ver. Y se fueron con él. Dice Juan que estuvieron eran como las 4 de la tarde marcando esa una adhesión a Cristo. Es decir, abrazar a Jesús, abrazar la cruz, abrazar el Evangelio. Y que no tengamos más luz, más guía, más pastor que solamente a Él. Esta vocación nos la regaló Jesús para seguirle a Él. No seguimos personas, no seguimos proyectos, no seguimos comunidades, sino seguimos a Jesús. Y después de seguir a Jesús, donde Él nos envíe, donde Él nos ponga para trabajar, eso es bueno y es extraordinario. Nos llamó desde la dimensión eclesial. A mí me llamó en una Eucaristía, en una hora santa, en una convivencia con seminaristas, en un retiro, en una convivencia vocacional, en un monasterio con padres carmelitas, una experiencia que hice también. Fue allí hablando todos esos momentos. Pero allí, desde la iglesia, desde la madre, que nos recibe, que nos da vida, que nos perfecciona con los sacramentos, desde allí, de ese ambiente eclesial, porque la vocación es un fruto de la iglesia y para la iglesia. Implica discernimiento y servicio. Discernimiento porque uno, además de escuchar la voz de Jesús, comienza a escuchar muchas voces a su alrededor. Y el discernimiento, ir dejando todas aquellas cositas que no es lo que nos toca a nosotros tener en nuestro corazón. Todas aquellas cositas, usted sabe, ¿verdad? Cuando vamos a cernir la harina de trigo en la cocina para hacer un postre, quedan en el colador, quedan las impurezas, los granitos, las cosas que no tienen que ir en la torta. Así es el discernimiento.
y dejando todas aquellas cosas que no nos permiten vivir con profundidad ese discernimiento. Y nos llama para el servicio. Qué cosa, ¿verdad? Nos llama para el servicio, para estar al servicio del Señor, porque el Señor vino a servir, no vino a ser servido. Nos llama para servirle. Somos los servidores del reino, donde nos encontremos y desde nuestro estado de vida, como vamos a ver más adelante. Toda esta cantidad de santos, ¿verdad? Estamos todavía con la imagen de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Prendiles, recientemente canonizados, Carlos Cuti, San Giorgio, esa gente, todos estos hermanitos de este tiempo, sobre todo Carlos más cercano a nosotros, que creyeron con tanta esperanza, con tanto amor en este proyecto de Jesús. Los santos fueron un poquito más allá de esa vocación, a través del sacrificio, la fe, la esperanza, el amor, la entrega, la oración, el amor al prójimo. O sea que se preocuparon por usar esa vocación para alcanzar la santidad, porque es que están muy unidas. Nuestra vocación como discípulos de Jesús, como cristianos, es también un llamado a la santidad. Entonces, la vocación de los santos fue un trampolín para alcanzar la perfección. De verdad que fueron muy sabios. El Espíritu Santo les iluminó. Y bueno, precisamente para eso es que nos ha llamado Jesús. Solamente para seguirle, sino para que nuestras vidas queden transformadas y renovadas de tal manera que podamos ser otro Cristo en la tierra. La siguiente, por favor. El Concilio Vaticano II. Recuerden que este fue la reunión del Papa con los obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, profesionales, entre los años 1962 al 65, que nos trajo una gran renovación a la iglesia. Y que, bueno, de ese tiempo la iglesia ha hecho todo lo posible para que ese Concilio Vaticano II se pueda aterrizar en toda nuestra iglesia, es decir, se pueda hacer realidad. Ese concilio trajo una gran renovación, entre ellos una gran participación de los laicos en la iglesia. Recuerden algunas cositas como que el sacerdote celebraba en latín, de espalda a la comunidad, y la gente no tenía una mayor participación, sino que escuchar y estar allí, muchos de ellos sin comprenderlo. Luego del concilio hubo una apertura, se celebra en lengua vernácula, en lengua de cada país. El sacerdote vuelve a mirar al pueblo y ahora la Eucaristía pues es un encuentro maravilloso, ¿no? Y los laicos han sido pues jugar un papel muy importante durante todo este tiempo, porque han tenido una mayor participación y una gran oportunidad de estar más cerca de la palabra de Dios, de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Entonces, fíjense bien que el Concilio Vaticano II lo que ha hecho generalmente, en general, es un llamado a la santidad. O sea que no es solamente un llamado a ser discípulo de Jesús, no es un llamado a una vocación que Jesús nos regala, sino es un llamado a la santidad. Y la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el capítulo 5, nos habla bastante de eso. Habla un poquito aquí en el numeral 40, dice: el divino maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida de la que Él es iniciador y consumador. Y nos dice: sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sea que ya desde el magisterio también, con este gran documento, miren, el Concilio Vaticano II, eso hay que hacer un estudio, hay que hacer hay que preparar un tema porque es una riqueza. Hay muchas cosas bellísimas allí, son tesoros que todavía están en sus cofres y hay que ir sacándolos poco a poco. Pero este Concilio Vaticano II, que forma parte del magisterio de la Iglesia, es precioso.
y nos llama precisamente, ¿verdad? Nos recuerda que Jesús ha iniciado ese camino de santificación por todos nosotros. Él lo inicia y también lo consume en nosotros. Y otro punto del que nos habla la Lumen Gentium es sobre la santidad en el mundo y la misión de todos los laicos y de todos los consagrados. Nuestra misión está en el mundo, sembrar el reino, desarrollar el reino de Dios allí, hacer presente a Jesús donde nosotros nos encontremos. Y esa es parte de nuestra misión. Esa es la misión. Somos fermento, somos fermento, somos la levadura que hace crecer, somos luz, somos sal para poder dar sabor e iluminar. Para eso es la vocación. Pero en primer lugar, que la asumamos nosotros como un regalo y que esa vocación, como decía anteriormente con los santos, sea un trampolín que nos lleve a la perfección. Siguiente, por favor. Los estados de vida. Miren qué bueno es Dios Padre. Qué maravilloso, qué extraordinario, ¿no? Los estados de vida son las formas estables las que las personas se consagran al servicio de Dios. Miren, el sacerdocio para servir como ministro ordenado. La vida consagrada que puede ser religiosa, en comunidades o como laicos en el mundo. Lo que nos caracteriza a todos son la profesión de los consejos evangélicos, ¿verdad? La pobreza, la castidad, la obediencia, aunque de repente públicamente algunos no hagan esos votos, pero los viven con mucho cariño y con unas herramientas también poderosas que ayudan a poder tener a Jesús como el único bien y el único tesoro en nuestras vidas. Igualmente, el matrimonio, para quienes se consagran al servicio de Dios a través de la vida en pareja y en la familia, eso es precioso también. Eso es un don de Dios que hay que valorar mucho. Estamos ahorita en la campaña del abrazo en familia, porque ya nosotros sabemos que dura todo un año y hay que seguir bendiciendo a la familia, porque de la familia sale todo. De la familia salen los consagrados, salen nuestras familias y salen los laicos para ir a trabajar a las comunidades. Están los laicos comprometidos, que hacen sus votos también. Algunos viven solos, otros en comunidad, en institutos, que también han descubierto una forma de vida. Se consagran y están en el mundo como el fermento para hacer crecer el reino de Dios. Viven su fe y su consagración en el mundo secular en todas las actividades pues, de este tiempo, ¿no? Y de allí con su testimonio, entonces ellos pueden sembrar el reino de Dios. Entonces miren qué bonito, qué creativo, qué diverso son los estados de vida, no son las grandes oportunidades que nosotros tenemos. O sea que a través de cada uno de esos estados nosotros podemos consagrarnos. Y a lo mejor no estamos consagrados con los votos, pero pueden ser también laicos comprometidos. O sea, laicos que dan testimonio, laicos que viven con profundidad la fe. Todo eso es un llamado de Dios. Esta es la riqueza de la iglesia, que podemos ir por diferentes caminos. Lo siguiente. La santidad y los carismas. Bueno, ya he dicho que desde allí nosotros debemos alcanzar la santidad. Pero miren qué interesante también. Dios nos llama y nos capacita. Cuando le digo a los apóstoles, síganme y los haré pescadores de hombres, o haré de ustedes pescadores de hombres. O sea, que los iba a capacitar, que los iba a preparar. Entonces, por eso tenemos dones y carismas. La palabra carisma viene del griego, carisma, que significa favor, concedido libremente, o don de gracia. La raíz está en haris, o caris, que significa gracia, encanto. Y es la raíz de todo el carisma. Esos son los dones, los talentos, capacidades que Dios nos ha dado para que, siguiéndolo a Él y dejándolo todo, podamos anunciar el reino. Y por eso, queridos hermanos, que en la iglesia hay diferentes ministerios, ¿verdad? Catequistas, delegados de la palabra de comunión, los servicios de ministerios musicales, servidores del altar, las cofradías,
las pastorales. Cada uno ha recibido dones y carismas con los cuales el Señor ha capacitado toda su vida, ¿verdad? Toda su persona, para que puedan no solamente seguir a Jesús, sino tener las herramientas necesarias. Recuerden aquel pasaje del envío de los apóstoles, ¿verdad? Jesús los envía a los pueblos y ciudades donde él pensaba ir. Les dice, no lleven nada, no lleven dos túnicas, no lleven dinero, no lleven bolsa, lleven solamente una sandalia. Es decir, como decir, llévenme a mí, que es lo que ustedes necesitan, llévenme a mí, y al que necesitan mostrar. Y como nos capacita, hermanito, esto es lo que hay que ponerse es bajo la acción del Espíritu Santo y preparar lo que nos toca preparar a cada uno de nosotros. Los carismas son regalos que capacitan a los fieles para poder cumplir esta misión de seguir a Jesús y ser agentes de pastoral en nuestras diferentes comunidades. Están orientados a la edificación de la iglesia y del mundo. Tengamos mucho cuidado, así que eso no es para enriquecernos nosotros. Bueno, sé cantar, ahora bueno, voy a cantar los 15 años, los matrimonios, para que el otro, percibo un dinero y me olvido del servicio. No, todo esto es para poder edificar la iglesia. Miren qué hermoso cuando uno celebra la Eucaristía, que entran los servidores del altar con el párroco, que está el coro allí cantando, que hay una persona, un monitor que ha hecho la introducción, luego hay unos lectores, hay unas personas, unos hermanitos que llevan las ofrendas, otros las reciben, se pasa la colecta, ayudan a dar la comunión, los delegados, se atiende a los de la tercera edad. Es precioso. Todo lo que hemos recibido es para enriquecer a nuestra iglesia, enriquecer, y el mundo también, porque con esos dones y talentos, carismas, nosotros en los ambientes donde estamos, también podemos sembrar paz, alegría, porque no solamente son esos dones como extraordinarios, como cantar, tocar un instrumento, sino también Dios a muchos les ha dado el don de la alegría, del consejo. Y allí donde trabajas, donde estudias, con tus vecinos, con tu familia, allí puedes ejercer esa maravillosa vocación de discípulo de Jesús con esos dones y carismas. Deben ser descubiertos. Cada uno tiene dones y carismas. Algunos nos ha costado, ¿verdad? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué cuento? Y luego hay que desarrollarlos para ponerlos al servicio. A ver, el que canta tiene que estar ensayando, el que toca tiene que estar ensayando. Los que van a proclamar la palabra igual tienen que practicar la lectura, ¿verdad? Y uno va perfeccionando todos esos dones, esos carismas, esos regalos que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Siempre para edificar, para sembrar el reino, para poder anunciar a Jesús y para poder desarrollarnos, enriquecer la iglesia y los lugares donde nosotros nos encontramos. Siguiente, por favor. Del ordinario a lo extraordinario. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros este llamado? Encuentro en la cotidianidad. El Señor se revela en la actividad normal de cada día. Fue donde estaban los pescadores, estaban haciendo lo que hacían todos los días. No estaban haciendo nada extraordinario, estaban en lo ordinario. Los pescadores estaban alzando las redes, estaban lavando las redes, estaban remendando. Entonces, Dios se manifiesta en lo cotidiano y el bonito pasa constantemente frente a nosotros. Se manifiesta en tus labores, en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, con los vecinos, en el silencio, en la soledad, en la enfermedad, en la vida cotidiana. Aquí te habla Dios. Te habla para que se produzca un cambio de vida. La llamada no es solamente un evento, es el inicio de una relación que cambia el corazón del hombre con el tiempo. Esto dura casi toda nuestra vida, pero vamos dejando cosas, vamos adquiriendo otras, ¿verdad? Es un cambio de vida, es un cambio de vida, un estilo de vida. Nos llama a la conversión y a una respuesta inmediata. La respuesta de los llamados, muchos fue inmediata, dejaron a sus padres las redes y siguieron a Jesús. Eso indica el cambio, la conversión, recibir la buena noticia que le va dando sentido a nuestras vidas. Luego el propósito de la llamada es la conversión, cambiar para que se note que Jesús está vivo y actúa en nosotros.
Viven de acuerdo con la llamada, siguiendo las huellas del Maestro, adoptando su vida para cumplir el plan de Dios. Miren, asumir la vida de Jesús. Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Ser otro Cristo, los criterios del Evangelio, los valores del Evangelio, el mandamiento del amor, los sacramentos, eso es lo que tiene que impregnar nuestra vida. Siguiente, por favor. Bueno, conclusiones, queridos hermanos. La vocación es un llamado de amor de Dios a sus hijos para una misión personal y comunitaria. Una llamada que llega a lo más profundo de nuestro corazón y nuestra fe. Cada persona es llamada desde su historia, con sus acontecimientos y circunstancias. Cada llamado es personal y es diferente. Por eso nos llaman en diferentes lugares, diferentes circunstancias. Cada llamado no podemos compararnos con nadie, porque somos auténticos, somos irrepetibles. Al ser llamados por Dios, somos capacitados con dones y carismas para transformar nuestras comunidades y los ambientes en donde nos desenvolvemos. Los hermanitos, que espero que haya sido de su agrado estos comentarios, este tema que se me ha pedido, ¿verdad?, compartir con todos ustedes. Bueno, que el Espíritu Santo nos siga iluminando, ¿verdad?